Amigos, y desde hace unos meses, un buen tiempo, un grupo de personas y políticos se dedicó a empujar la importancia de una ley sobre el autismo para ayudar, apoyar a tantas familias dominicanas que tienen dentro de sus miembros familiares o cercanos, amigos, alguna persona viviendo con esta condición. Finalmente se logró. El senador Franklin Rodríguez, por la provincia de San Cristóbal, logró el consenso para que la ley de autismo fuera una realidad en nuestro país. Ya tenemos ley. Y una de las personas que desde la sociedad civil también empujó mucho la necesidad y que se entendiera el por qué esta ley era mandatoria, es el señor Fernando Quiroz, periodista, que trabajó un tiempo en nuestro hermano medio, el periódico Hoy, pero que está todos los días en contacto con la audiencia a través de Aplatanao News. Fernando es además padre de un corazón azul. Y Fernando es una de las personas que públicamente ha visibilizado, educado y empujado a otras personas a que también asuman el tema para que la sociedad lo entienda, lo comprenda y se sume a aportar. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Roberto Miralba, qué placer. Y sobre todo, qué bueno que ocurra en un momento muy especial para mí como padre, como ciudadano, porque el resultado de la promulgación de esta ley después de una batalla tan larga, ya la conocemos y es una realidad. Aquí estamos. Fernando, bueno, ante todo felicitarte y agradecerte a nombre del resto de la sociedad dominicana el granito de arena que pusiste. Sé que eres muy modesto para todo esto, pero fue vital tu trabajo como con un grupo de otros padres y otras personas sensibilizadas con esta condición, que se sumaron y se fueron al Congreso y llamaban y circulaban contenidos y todo para seguir sensibilizando. Y hay que agradecértelo a nombre del resto de la sociedad que también tiene familiares, amigos con esta condición y que no tenían el nivel de acercamiento o de exposición que tú tenías y otro grupo de buenos amigos, que qué bien que utilizan su espacio y su tiempo para aportarlo a nombre de todos aquellos que no lo tienen y que necesitan o necesitaban de una ley de este tipo de inclusión y protección para personas con trastornos de espectro autista. Para explicarle un poquito a la audiencia de qué se trata, qué abarca, qué protege, qué busca esta ley para estas personas con esta condición. Muy bien, pues bien, para tu audiencia y para el conocimiento de todos, el autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta y dificulta con una ausencia o una limitación total la comunicación verbal. Tiene una condición igualmente para el tema de socializar. Y hay otros aspectos y es muy notorio, que son el comportamiento. Tiene unos rituales y unas obsesiones que lo hacen muy característico de esta condición. República Dominicana desde hace unos 15 años estaba por la aprobación de esta ley. La inició la diputada Yuderka de la Rosa, que tiene un hijo con autismo ya adolescente, y desde hace un año, tal como dice Miralba, el senador Franklin Rodríguez, con todo un movimiento, y comenzó en un grupo de nosotros, La Peña por un Mejor País, sostuvimos una conversación y me invitó al despacho en el Senado para que le ampliara sobre la situación. Y yo les conté que soy padre de Fernando Gabriel y mi matrimonio con mi esposa Irana Flavia, que durante 13 años estamos trabajando el tema de la terapia, de darle una mejor calidad de vida a nuestro hijo, y que ya él está muy avanzado, porque nosotros hemos tenido la oportunidad, tanto en el país como fuera, de que él pueda avanzar. Pero viendo en los espacios de terapia y todo lo que tiene que ver con la condición, notamos que muchas madres, sobre todo madres solteras, que sus esposos la habían abandonado por el mismo diagnóstico, y en muchos casos madre con 2 hijos con autismo, que estaban en las casas porque también daba la coincidencia de que de los empleos
la desvinculaban porque al no tener la oportunidad de los horarios para ir a las terapias, los empleos consideraban a estas personas que no son productivas. Entonces, ante todo este drama, se plantea obviamente una necesidad de que el Estado regule la condición y se crea esta ley, una ley de 54 artículos donde el Estado tiene que ser responsable de la educación, de la salud, de la parte recreativa. Y todo esto comienza con un diagnóstico o una evaluación temprana de los niños o niñas con autismo. Entonces hay todo un circuito que a través del CONADIS es el organismo llamado a vigilar, a motivar y a fiscalizar el cumplimiento de esta ley. Entonces, ahora, Fernando, una pregunta. Cuando hablas de que el Estado es responsable de la educación, de la salud, de la recreación de estos niños y niñas, adolescentes con espectro autista, ¿a qué te refieres? ¿Qué grado de responsabilidad tiene que tener? Porque el Estado es responsable por Constitución de garantizarnos el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Dónde existía una limitante para estas personas con esta condición y por qué hay que reiterarlo de esta manera? Bueno, esa es una buena pregunta, Roberto. Precisamente hay una ley de discapacidad, la 513, tiene unos 10 años y esa misma ley había sido modificada con una ley anterior del 2000 y es totalmente inoperante y no se cumple. Como dices tú, la Constitución a partir del artículo 58, 59 llama a garantizar la educación y sobre todo en los casos de la discapacidad, un asunto de derechos y de oportunidades. Nada se cumple. Entonces lo que había es la necesidad de especificar aspectos de lo que tiene el autismo para poder garantizarlo. Hay muchas personas que critican que por qué una ley especial para el autismo. Miren lo que pasa, es que discapacidades como discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, ya es muy conocida e incluso en el país hay muchas escuelas, hay muchos centros, hay muchas instituciones que auspician y ya es altamente conocido. ¿Qué es lo desconocido? La ciencia, las familias, ningún sector le tiene una explicación al autismo ni qué lo provoca. Y el autismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, con una cifra muy conservadora, indica que de cada 100 niños que nacen, uno tiene autismo. En Estados Unidos se habla de 54 y 57. Entonces, lo grave es esto. Ahora mismo, la Seguridad Social Dominicana no te incluye en salud mental ni consulta, ni medicación, ni hospitalización. Entonces, cuando los niños van creciendo, los centros educativos tampoco son inclusivos. A la edad de 12 años es el tope para atender a los niños acá en República Dominicana con autismo, que es a través de los centros CAI. Pero los centros CAI están desbordados. Son 3, uno en la avenida Luperón, uno en Santiago, como saben ustedes, y otro en el sur. Bueno, hay lista de espera. Hay una lista de espera de casi 800, pero cuando te diagnostican hoy tu niño con autismo, tú tienes que esperar de 3 y 4 años para que te lo atiendan. Mío. Entonces, si tú tienes que esperar un niño con 6 años diagnosticado con autismo, que te llegue a 10, ya su cerebro no va a responder igual. Claro. O sea, a eso es que estamos nosotros llamando. La ley indica que la red de hospitales públicos creen las condiciones para la medicación y también para las terapias. Que el Ministerio de Educación sea el responsable de crear todas las aulas inclusivas a nivel nacional y que incluso los gobiernos locales, llámese alcaldía, participen en la creación de centros en municipios cabecera. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio y Trabajo, que también creen las condiciones en coordinación con el empresariado para formar los muchachos técnicamente o profesional en los casos que tengan las capacidades y que se inserten en el mundo laboral y que sus familias TEA también puedan tener algún tipo de autoempleo o emprendurismo, porque realmente es dramático lo que está pasando en el país. Hay miles de familias que ahora mismo no tienen ningún tipo de atención, Quiroz, una pregunta, ¿qué costo tiene
un tratamiento para un niño con espectro autista? Cuando hablo del costo, hablo de terapias. ¿A qué tipo de terapias nos referimos? ¿Qué tipo de medicamentos debe consumir? ¿Son de por vida? ¿Son sobre un periodo determinado de la vida, ante los 12 años? Si necesita hospitalización, ¿por qué la necesita? ¿Y qué niveles de especialización y costo tiene ese tipo de hospitalización? Bueno, el autismo es una condición, no es una enfermedad. Tiene que ver básicamente con el comportamiento. Fernando, vamos a hacer la diferencia para que la audiencia comprenda por qué se hace énfasis en llamarle condición y no enfermedad. ¿Qué es lo que hace que sea una cosa o la otra? Bueno, es que es una condición mental que no es una manera diferente del cerebro desarrollarse, que impacta los tres aspectos que yo le hablaba ahorita. Una dificultad para hablar, dificultad para socializar y los comportamientos repetitivos que le llaman rituales. Eso es lo que puede describir y lo que describen grandemente las organizaciones. Podrían casos de que algún niño o niña con autismo pueda tener algún tipo de convulsión, que pueda desarrollar algún tipo de diabetes, pero son casos muy mínimos. A diferencia de eso, no hay otra condición. Entonces, la pregunta, Roberto, perdón. Los costos. Los costos. Entonces, ahí voy. Mira, descartando hospitalización del niño, porque no es una enfermedad per se, es una condición. Hay terapias. Lo primero que los médicos no toman seguro, no hay una cobertura de la seguridad social. Y hay terapias psicológicas, de psiquiatra infantil, de neurólogo infantil, que pueden ir de los 3,000 a 7,000 pesos. Una consulta. Una terapia, por ejemplo, de media hora, podría rondar entre 3,000 y 5,000 pesos. Pero hay terapeutas que te recomiendan que le dé, por ejemplo, 2 horas diarias de terapia. Wow. 2 horas diarias son entre 8,000 pesos. Yo tengo la experiencia propia familiar de nuestro hijo, de que nosotros nos recomendaron el programa ABA, que para lo del comportamiento y habilidades sociales, que eran 2 horas al día, 6 horas a la semana, 24 al mes, y nosotros pagábamos unos 44,000 pesos al mes. Dios mío. La cobertura de un niño con autismo de manera integral, nosotros lo hemos conversado a propósito de la ley, podría superar los 100,000 pesos al mes. Estamos hablando de educación, de salud, de terapias muy caras, medicación en los casos que se les recomiende. A veces se necesita un maestro o una maestra asistente, que se le denomina sombra. Exactamente. Entonces, si el salario mínimo, Miralba y Roberto, en República Dominicana es menos de 25,000 pesos, díganme ustedes, ¿qué familia no pobre, desempleada, puede hacer? En la vista pública del 31 de octubre pasado, hubo el testimonio de padres que decían que tenía y había visto madres que en barrios de Santo Domingo Norte amarraban a sus hijos con autismo. Dios mío. Porque no tenían la forma de un abordaje. Aquí no hay, por ejemplo, aquí está yo le dije en una reunión que me convocó el director nacional del CAI para hablar de esta mesa de diálogo del autismo y de cómo veíamos la situación. Yo le dije que aquí el canal del Estado pudiera estar dando terapias para el autismo grupales, de cómo manejarse. La ley llama a eso, a una campaña de concientizar. La ley llama incluso a formar periódicamente a cuerpos como bomberos, como policías. Para saber cómo abordar. Si tú ves un niño que suelen escaparse, por ejemplo, y estar despistado, que por ejemplo una patrulla policial o de seguridad pública pueda detectar. Está entrenada y saber qué hacer. Que es salvar una vida,